Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, su refugio para las noticias más conmovedoras, las tendencias que nos inspiran y, por supuesto, esas anécdotas que nos sacan una sonrisa y a veces, también una lágrima de emoción. Hoy, tengo para ustedes un episodio que estoy convencido de que va a resonar profundamente en sus corazones. Un tema que ha estado flotando en el aire del mundo del entretenimiento, una historia que destila ternura, admiración y la belleza de los gestos verdaderamente significativos. Prepárense porque vamos a desgranar el titular que ha capturado la atención de muchos. Kerem conmovió a Hande, el gesto que la hizo llorar de emoción. Créanme, este es uno de esos momentos que nos reconectan con la magia del amor, la amistad y el aprecio genuino, justo el tipo de historias que nos hacen amar este universo. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta emotiva anécdota, quiero hacer una pausa para recordarles algo fundamental, algo que me permite seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que ven abajo, el que dice suscribirse, y no olviden activar la campanita. Esto les garantiza que recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, asegurándose así de no perderse ni un solo instante de nuestras emocionantes historias. Nos nutre enormemente su compañía, su apoyo es el motor que impulsa este canal, y cada suscripción, cada like, cada comentario, significa el mundo para nosotros. Ahora sí, acomódense, respiren profundo, porque lo que se avecina está cargado de pura emoción y ternura. Seguro que para la mayoría de ustedes, los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel evocan instantáneamente imágenes de una química arrolladora, de personajes inolvidables y de una conexión que trascendió la pantalla para conquistar los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Ellos fueron los protagonistas indiscutibles de una de las series turcas que más ha resonado a nivel internacional, Senkalkam. Su relación, tanto la profesional que deslumbró en la ficción como, por un tiempo, la personal que mantuvo a los fans en vilo, ha sido un tema constante de conversación, especulación y, sobre todo, de admiración. Sin embargo, hoy no vamos a adentrarnos en rumores ni en polémicas. Hoy nuestro foco estará en un acto específico, un gesto de Kerem hacia Hande que, según los reportes y la conmoción que ha generado, fue tan profundo, tan cuidadosamente pensado, que logró tocar las fibras más sensibles de Hande Erçel hasta el punto de hacerla derramar lágrimas. Y no hablo de lágrimas de tristeza, en absoluto. Hablo de esas lágrimas que brotan de una emoción pura, de una gratitud inmensa, de sentirse vista, valorada y, lo más importante, profundamente querida. Para comprender la resonancia y la magnitud de este gesto, es crucial que reubiquemos un poco el contexto. Kerem y Hande no solo compartieron escenarios, sino también una energía y una conexión únicas en Senkalkam. La química entre sus personajes, Eda y Serkan, era tan palpable, tan auténtica, que traspasó la barrera de la ficción y se instaló en la vida real de sus seguidores. Esa complicidad en pantalla era tan fuerte que para muchos espectadores, era imposible no imaginar una conexión personal entre ellos. Y así fue. A lo largo de la serie y una vez finalizada, ambos actores han mantenido, al menos públicamente, una relación de amistad y un respeto mutuo admirable, incluso cuando su romance, si es que llegó a serlo de forma oficial y plenamente pública, tomó caminos diferentes. Es precisamente en este espacio de respeto, cariño y reconocimiento mutuo donde el gesto de Kerem cobra una dimensión especial y conmovedora. Imaginen la escena. El contexto exacto de la ocasión puede ser un poco difuso, como suele ocurrir con las noticias que viajan por los medios y las redes sociales. Podría haber sido un evento importante, quizás una celebración personal, un reencuentro después de un tiempo, o incluso un momento más íntimo y privado entre ellos. Lo que sí parece ser un consenso general es que Kerem le preparó algo a Hande que iba más allá de lo material, algo que requería tiempo, dedicación, y sobre todo, un conocimiento íntimo de quién es Hande Erçel. No se trataba de un regalo ostentoso, de esos que se compran y ya está. No. Se trataba de algo que nacía de la profundidad del entendimiento, de la apreciación de su esencia, de sus pasiones, de su personalidad única. Y es precisamente esa capa de significado personal lo que transforma un simple detalle en un gesto verdaderamente inolvidable y profundamente conmovedor. Los informes y las especulaciones que han circulado sugieren que Kerem, en un momento que él mismo debió haber elegido con sumo cuidado, le entregó a Hande algo cargado de un simbolismo especial. Podríamos estar hablando de una asterisco carta escrita a mano, donde él plasmó sus pensamientos más sinceros, sus sentimientos más profundos.
Quizás recordando momentos compartidos, momentos de rodaje, de risas, de desafíos superados. Tal vez en esa carta elogiaba su talento innato, su fuerza y resiliencia ante las adversidades, su bondad intrínseca, o la luz que irradia. O tal vez el gesto fue de naturaleza más creativa, la creación de algo artístico, una pieza musical que compuso para ella, un poema que capturaba la esencia de su conexión, o incluso la organización de una sorpresa relacionada con una de sus pasiones menos conocidas, algo que solo ellos dos sabrían la importancia. Las conjeturas son muchas, y es natural que así sea. Lo que sí es innegable y el núcleo de esta historia, es que Kerem hizo algo que demostraba que él la conoce profundamente, que valora no solo su figura pública sino su ser más íntimo, y que deseaba expresarle su aprecio y admiración de una manera auténtica y personal. Y la reacción de Hande, según se describe, fue inmediata y conmovedora. Al recibir este detalle de Kerem, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pero como decíamos, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de sorpresa, de sentirse profundamente conmovida por la genuina sinceridad y la profundidad del gesto. Imaginen esa sensación. Sentirse tan bien comprendida, tan vista en su esencia, que un acto de afecto tan puro te toque las fibras más sensibles del alma. Es un recordatorio poderoso de que en un mundo que a menudo puede parecer superficial y efímero, todavía existen actos de conexión humana profunda, gestos que nos hacen sentir especiales, que validan nuestra existencia y que refuerzan los lazos que nos unen a otras personas. Y cuando hablamos de una figura pública como Hande Erçel, una actriz que está constantemente bajo el ojo del escrutinio público, que debe lidiar con la presión de la fama y las expectativas constantes, recibir un gesto tan personal y significativo adquiere una dimensión aún mayor. Demuestra que a pesar de las exigencias de su profesión y de la exposición mediática, hay personas en su vida que ven más allá de la imagen que proyecta, que aprecian su verdadera esencia. Y que Kerem, incluso después de que sus vidas personales hayan tomado rumbos diferentes, haya tenido el detalle y la sensibilidad de mostrarle a Hande cuánto la valora como persona y como colega, es un testimonio de un vínculo especial, de un respeto y un cariño que sin duda han dejado una marca imborrable en ambos. Pero ¿por qué creen ustedes que este tipo de gestos nos afectan tanto? Yo creo que tiene que ver con una necesidad humana universal, la de sentirnos comprendidos y valorados. En un mundo donde a menudo somos juzgados por nuestra apariencia, por nuestros logros materiales o por nuestra popularidad superficial, un gesto que revela un conocimiento profundo de nuestra alma, de nuestras luchas internas, de nuestras alegrías más íntimas, es como un bálsamo para el espíritu. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje, que hay personas que se toman el tiempo de conocernos realmente, de entender nuestras complejidades y de expresar su aprecio de una manera que resuena con lo más auténtico de nosotros. Además, cuando se trata de figuras públicas como Kerem y Hande que comparten gran parte de sus vidas con nosotros a través de las redes sociales, las entrevistas y los medios, presenciar un momento tan auténtico y emotivo es un verdadero regalo. Nos permite conectar con ellos a un nivel más humano, más allá de los personajes que interpretan en la pantalla o de las noticias que circulan. Nos muestra su vulnerabilidad, su capacidad de sentir profundamente y la poderosa influencia que un gesto bien intencionado puede tener. Pensemos en las infinitas posibilidades. Si fue una carta, ¿qué creen que Kerem podría haber escrito? Tal vez recordaría la energía vibrante de su primer encuentro en el set, la chispa inicial que encendió la pantalla. Quizás rememoraría los desafíos que enfrentaron juntos durante la filmación, los momentos de aprendizaje mutuo, las risas compartidas en los descansos. Podría ser una carta de agradecimiento por su profesionalismo, por su talento innegable, por la alegría y la luz que aportó no solo a la serie sino a la vida de tantos fans alrededor del mundo. O tal vez si el gesto fue de otra naturaleza, como un objeto simbólico, podría haber sido un recordatorio de un momento significativo que compartieron, un detalle que solo ellos dos comprenderían completamente, un guiño cómplice a una experiencia compartida que fortaleció su vínculo. Sea cual sea la forma específica que tomó el gesto, la intención detrás de él es lo que realmente eleva su valor. Es la dedicación de tiempo, de energía, de pensamiento para crear algo que se sabe, con certeza, será profundamente apreciado. Y esta no es la primera vez que el mundo del espectáculo nos regala historias de gestos conmovedores, ¿verdad? Siempre hay relatos de amigos, parejas o incluso admiradores que se superan a sí mismos para demostrar su afecto de maneras extraordinarias. Pero en este caso particular,
la conexión entre Kerem y Ande, la fuerza de su popularidad y la naturaleza de la reacción de ella, lo han convertido en un tema de conversación recurrente y profundamente inspirador. Me encanta reflexionar sobre las implicaciones de este gesto. Para Ande, sin duda, debió ser un momento de profunda validación y de inmensa alegría. Saber que alguien, y especialmente alguien con quien compartió tantas experiencias significativas en su carrera y en su vida, la ve y la valora de una manera tan sincera y personal, es un regalo que llena el corazón de gratitud. Y para nosotros como espectadores, como observadores de estas historias, es un recordatorio poderoso de la importancia de los gestos pequeños pero significativos en nuestras propias vidas. A veces un simple acto de amabilidad, una palabra de aliento bien elegida, un detalle pensado con el corazón y entregado con sinceridad, pueden tener un impacto mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Espero de todo corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Nos enseña que incluso en medio de la vorágine del mundo del espectáculo, de las cámaras, de los flashes y de las agendas apretadas, las conexiones humanas genuinas y los gestos de aprecio sincero siguen siendo las cosas más valiosas y duraderas. Kerem ha demostrado, una vez más, que no solo es un talentoso actor capaz de cautivar a audiencias masivas, sino también una persona con una gran sensibilidad, con la capacidad de crear momentos que perduran en la memoria y en el corazón. Y Ande, con su emotiva reacción, nos ha mostrado la belleza universal de sentirse verdaderamente vista, valorada y profundamente querida. Es un recordatorio de que en el fondo, todos anhelamos esa conexión auténtica. Para recapitular nuestro viaje de hoy, hemos explorado la conmovedora historia del gesto de Kerem hacia Ande. Un acto que, más allá de los detalles específicos que puedan variar en la difusión, demostró un profundo aprecio y un conocimiento mutuo que logró tocar las fibras más sensibles de Ande, provocando lágrimas de pura emoción. Hemos reflexionado sobre por qué estos gestos tienen un impacto tan profundo en nosotros, como nos recuerdan la importancia vital de la conexión humana genuina y el valor incalculable de un detalle pensado con el corazón. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo y al compartirlo con ustedes. Me encantaría leer sus opiniones sobre este gesto. ¿Qué creen ustedes que Kerem pudo haberle dado a Ande? ¿Qué tipo de gestos les han conmovido más a ustedes en sus propias vidas? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas historias que nos tocan el alma. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o conmovido, no olviden dejarle un buen me gusta pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquiera que disfrute de estas historias que nos llegan al corazón y nos recuerdan la belleza de la humanidad. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Dándole al botón rojo y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, nuestras próximas historias y nuestras reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan llenando sus vidas de gestos de amor y aprecio.